Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto saludarles una vez más en su programa Libres en Cristo. Siéntanse bienvenidos a este nuevo episodio donde exploraremos el papel fundamental de la iglesia en la vida cristiana. Además, hablaremos sobre la importancia de asistir al templo, un acto que fortalece nuestra fe y nos conecta con Dios y con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Saludamos hoy de manera especial a cada uno de nuestros oyentes y todos los privados de la libertad que se encuentran en Palo Gordo, en la cárcel de La Modelo, en el centro de reclusión de mujeres en Chimitá y en cualquier parte de Colombia y del mundo. Es un privilegio compartir con cada uno de ustedes en este programa especial en el cual conversaremos sobre la iglesia y su importancia. Sin más, quiero invitarles a que estemos atentos. Tenemos hoy un invitado especial, una persona que ha apoyado mucho este ministerio carcelario y que por supuesto también forma parte del liderazgo en una de nuestras cárceles en Palo Gordo, y es el hermano César Pineda. Hermano César, siéntase bienvenido a este lugar. Muchas gracias. Es para mí un gusto, un privilegio poder estar acá con ustedes y acompañarlos en este programa el día de hoy, donde nos vamos a edificar en ser parte del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Así es, exactamente. Y bueno, también tenemos quien siempre nos acompaña, o casi siempre, el hermano Maurice Rodríguez, una persona muy especial que ha hecho parte fundamental de este proyecto Libres en Cristo. Muchas gracias, ministro. Como siempre, pues aquí estamos ya preparados para la batalla de hoy. Esto literalmente es una batalla. Si Dios nos permitiera quitarnos la venda de los ojos acá, veríamos que realmente es una batalla. Satanás no quiere que las personas conozcan, ¿no? Y bueno, el trabajo nuestro es mostrar. Así que muchas gracias, ministro, y al hermano César por estar acá y permitirme también acompañarles a ustedes. Como siempre digo, yo soy un punto en el universo. Así es, exactamente. Ya se me está quedando el punto en el universo. Sin más, vamos entonces a darle prioridad a lo que siempre hacemos, y es la oración, ¿no? Vamos a orar por todas las familias de los privados de la libertad, por cada uno de los seres queridos de nuestros muchachos y señoritas que se encuentran allí recluidos, para que el Señor los dirija, los ayude, y por cada una de las personas que en estos momentos nos oye. Así que, hermano César, diríjanos por favor en oración. Oremos. Señor Dios Padre que estás en los cielos, queremos darte a ti en este momento la honra, la gloria, la alabanza y el honor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias porque nos permites en este momento llegar a muchas personas que a través de la radio van a conocer algo acerca de ti. Que tu Espíritu Santo los impresione y que sea de gran utilidad para ellos. Que esa luz que van a recibir puedan compartirla precisamente con sus familiares, con sus esposas, con sus amigos, sus compañeros de patio, sus compañeros de celda, sus convives, para que juntos podamos edificarnos en la palabra y esperar con ansias ese gran momento donde vendrás a llevarnos contigo a las nubes de los cielos. Quédate con nosotros en este momento y con cada uno de los familiares de las personas que nos están oyendo, primordialmente con aquellos que están privados de la libertad, pero que sabemos que esa libertad, tú rompes esas cadenas y nos haces libres, Señor. Gracias por esa promesa, que se cumpla en nuestra vida. Lo pedimos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano César. Bien, ya tenemos la dirección de nuestro Padre Celestial y hoy seguramente este programa va a ser de gran bendición porque vamos a hablar de algo muy importante como lo es la iglesia. Y hay muchos aspectos que nosotros pudiéramos tocar con respecto a este tema tan especial como es el tema de la iglesia. ¿Qué significa esto y qué importancia debería tener la iglesia
para cada uno de nosotros. Así que es un tema bastante importante que nos ayuda, por supuesto, a ver la trascendencia que tiene el hecho de congregarnos y, por supuesto, la relevancia del templo a la hora de reunirnos. Pero hoy vamos también a comprender que Dios en su misericordia nos ha ayudado y siempre nos ha mostrado ese interés de cohabitar con nosotros, los seres humanos, porque somos su creación. Así que en episodios anteriores pues hemos hablado acerca del santuario, pero hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la iglesia. Pero bueno, yo abro el compás, empiezo las preguntas. Estoy aquí haciendo Claro el papel sí. del hermano Gabriel. ¿Qué es la Salúdate. iglesia? ¿Qué es la iglesia según la Biblia? Esa es una pregunta que pudiera parecer con respuesta fácil, pero que no lo es, que no lo es. Entonces abro el compás acá con mis compañeros de mesa de trabajo. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? Bueno, entonces la iglesia, pues por supuesto, como lo mencionaba el hermano César antes, el cuerpo de Cristo, ¿no? En la oración, ¿no? Quiero invitarles a que analicemos 1 Corintios 12:27, ¿sí? Donde el apóstol Pablo nos dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. La iglesia no es simplemente un edificio, ¿no? Una institución. Va más allá de eso. ¿Sí? Cuando ustedes miran, muchas veces tenemos, hermano de Mauricio, esa confusión de decir, no, es que vamos para la iglesia. ¿Sí? Pero cuando decimos vamos para la iglesia, muchas veces llegamos a pensar, ¿cierto?, que la iglesia es el lugar físico, ¿no? Como lo decimos coloquialmente, las cuatro paredes, ¿no? Y resulta y pasa que cuando uno va y mira la terminología de la expresión iglesia, pues tiene su raíz en el griego, ¿no? Y era una palabra muy común que no se utilizaba simplemente en el término religioso, ¿no? Sino también se mencionaba en aspectos sociales. Y el término, pues, en el Nuevo Testamento, el cual se utiliza y se utilizaba muy coloquialmente en ese tiempo entre las personas comúnmente, era el término eclesía. ¿Y qué significa ese término eclesía? Simplemente asamblea. O sea, era el hecho de reunirse, ¿no? Entonces, un grupo de personas reunidas que estaban en una asamblea, podía ser una asamblea para hablar. Recuerden que los griegos practicaban deportes, practicaban filosofía, practicaban cultura, también practicaban lo que era pues la religión. O sea, habían diferentes ámbitos en los cuales ellos se reunían y generaban esas asambleas. Y a esas asambleas el término propio era eclesía, ¿no? Sí, mi pastor. Interesante ese tema del cuerpo de Cristo, pero hay que tener muy en cuenta que la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Es quien dirige todo el cuerpo y tiene una función, tiene una misión básica y primordial, que es hacer lo que él hizo: predicar, sanar, servir, amar. O sea, ese debía ser el objetivo primordial de ese cuerpo, que es la iglesia. O sea, que podríamos decir que esto funciona como literalmente como funciona el cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo. O sea, hay un cerebro, hay una cabeza y del cerebro emanan todas las órdenes para todo el cuerpo. Exactamente, así que... Es interesante, ¿no? A eso iba, ¿no? Entonces, miren lo interesante. Usted ha dicho, lo primero que ha hecho es el cerebro, ¿no? O la cabeza. Obviamente identificamos que la cabeza de ese grupo de personas, ojo, no de las cuatro paredes, sino la cabeza de ese grupo de personas es Cristo Jesús. Y entonces esa palabra griega eclesía también hace referencia no solo a asamblea, sino a convocación. Es Cristo Jesús quien ha convocado a ese grupo de personas a congregarse, a reunirse para un fin específico. O sea, que, ministro, pudiéramos decir que entonces esto es, cuando hablamos del término iglesia, pudiéramos decir que es un grupo de personas que Dios llama a congregarse para formar su pueblo, es decir, el pueblo de Dios, y denominarlo iglesia. Por eso es que
por allá Efesios dice, Efesios 5, 21, del versículo 21 en adelante, de ese capítulo 5, habla precisamente del papel de la iglesia y cómo Cristo muere por esa iglesia y quiere entregarla sin mancha, sin arrugas, como dice Efesios 5, 21. Entonces, es bien interesante la apología que hay entre la iglesia como tal y por supuesto la humanidad, ¿no? Porque somos templo y tiene mucho que ver con cuando decimos que el templo del Espíritu Santo somos nosotros, nuestro cuerpo. Es interesante ver la similitud que hay entre la iglesia como tal, es decir, el conjunto de personas, y nosotros como templo, porque también podríamos llegar a dilucidar un poquito en ese término. Nosotros también somos iglesia individual, ¿cierto? O sea, yo como persona tengo personalidad, tengo intimidad con Dios y me convierto en el templo del Señor. Eso es interesante también conversarlo, ¿cierto? Exacto, entonces es allí donde... Sí, hermano César. Sí, quería aportar algo ahí con respecto a eso, y es cómo ese cuerpo en su funcionamiento, para seguir el contexto de lo que estamos hablando, busca un objetivo primordial que sería el crecimiento en la fe. Muchas veces, y lo recuerdo, quiero colocar este ejemplo que lo escuché de niño. Cuando usted tiene una fogata y tiene 10 palos allí juntos, permanecen encendidos. Si usted retira uno de allí, ese va a estar encendido un momento, pero lentamente se va a ir apagando. Esa es una de las partes importantes de acudir a la iglesia, de estar en la iglesia, unidos en la fe, y eso nos va a generar crecimiento. Miraba acá un texto de Hebreos 10:25 y Hechos 2, 42, 47, donde el estar unidos nos ayuda a permanecer creciendo en la fe, a ser discipulados, a ayudarnos mutuamente y a celebrar el culto a Dios. A celebrar el culto a Dios, que es lo que primordialmente vamos a hacer a la iglesia. Entonces ahí de manera mancomunada, hermano de Mauricio, hermano César, lo que sucede es lo siguiente. Dios nos ayuda a través de ese trabajo personal que hace el Espíritu Santo cuando nosotros permitimos ser ese receptáculo del Espíritu Santo donde el Espíritu Santo mora y trabaja, y al trabajar en mí me habilita para formar parte de un propósito mayor, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la iglesia, o sea, el grupo de personas no solo tienen una forma de ser, sino también un propósito, ¿no? Y ese propósito, por supuesto, es que Dios quiere formar un pueblo. Lo ha venido formando desde Adán, o sea, Adán forma parte de esa iglesia, y esa iglesia, su propósito central o su eje central es la predicación de las buenas nuevas de salvación, o como bien llamamos el evangelio, ¿cierto? Sí. Que es que Cristo Jesús viene pronto. Entonces, esa es la esencia. Entonces ya tenemos la forma, que es Dios llama, Dios convoca, Dios organiza, Dios es la cabeza de un cuerpo en específico llamado iglesia, y ese propósito es, por supuesto, que la iglesia salga, ¿cierto? Y cumpla esa comisión. Para eso hay que estar unidos, así como los órganos del cuerpo. Y ahí es donde viene el ejemplo, ¿cierto? Que decía el hermano Mauricio. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, no podría decirle al corazón, ¿cierto? Usted trabaja independiente y no dependa de las venas, ¿cierto? Ni podría decirle, por ejemplo, al brazo, no, usted trabaje solito y no dependa de los pies, porque uno tiene un alcance limitado si los pies no funcionan, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces ese es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia. Y también lo hace referencia el Señor Jesús por allá en Juan 15:5, cuando hace referencia a que Él es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿cierto? Y yo en Él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Usted le quita la rama a un arbolito por ahí, ¿y qué va a pasar con la ramita? Se va a secar porque ya se desprendió de la savia del árbol, ¿no? Entonces, eso es interesante también compararlo, porque nosotros no podemos funcionar sin la dirección de Cristo. Pudiéramos caminar algunos días, pero nuestras vidas van definitivamente a perder el rumbo en todo eso. Pero bien, ya tenemos ese concepto. Ahora vamos a mirar la importancia de la iglesia. ¿Qué importancia tiene la iglesia a nivel local
y también en el templo, como templo, ¿no? Entonces, es importante también marcar esa relevancia, esa importancia de la iglesia local y, por supuesto, el templo. ¿Qué diferencias hay entre esas dos cosas? Claro que sí. Entonces ahí es donde vamos a mirar esa diferencia, ¿sí? Entre iglesia y templo, ¿no? Específicamente, así como para empezar esa partecita, la iglesia es el lugar donde, digámoslo así, o es el momento donde nos reunimos, ¿cierto? Varias personas. Y el templo es el lugar físico, es donde vamos ese grupo de personas y tenemos un espacio ya destinado y consagrado para encontrarnos con Dios, ¿no? Entonces hay una cita en Hebreos 10:25, ¿no? Sí, sí, quería leerla precisamente porque la cita tiene un contexto al final que me gusta mucho. Dice Hebreos 10:25, dándonos como una orden muy clara: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. O sea que si miramos el contexto al final del versículo, lo que nos está diciendo es la importancia de asistir a la iglesia, de congregarnos, porque el tiempo está cerca. Y yo creo que estamos viendo acontecimientos importantísimos que nos dan señales de que debemos estar unidos a través de la oración para poder prepararnos para ese momento que es bien crucial para la iglesia y que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, hermano César, y no es, o sea, no nos gusta ser alarmistas ni nada, pero mucha gente se está preocupando porque días atrás murió el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. A nosotros no nos, digámoslo así, no nos mueven ese tipo de eventos en ese sentido, para que no se preocupen, ¿no? En el sentido que nos habla el versículo es que uno de los propósitos es justamente que nosotros vivamos en koinonía, ¿cierto? En comunión, exhortándonos, o sea, llamándonos a edificarnos unos a otros. Ese es el propósito, entendiendo que la venida de Jesucristo está pronta a suceder. Entonces aquí el apóstol Pablo nos recuerda la importancia de andar en comunión como creyentes, ¿no? Y por supuesto la asistencia regular al templo. Mire que ahí nótese lo que dice, ¿no? Es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? O sea que es un hábito, ¿no? Es un buen hábito. Ahí quisiera yo decirle, y bueno, muchos amigos nuestros que en este momento se encuentran privados de la libertad, quizás no tienen la misma oportunidad de asistir a la iglesia como la tenemos nosotros. Muchas veces nosotros que estamos afuera no valoramos esa oportunidad que Dios nos da. Exactamente. Pero allá adentro, algunos de ellos a veces teniendo el tiempo para hacerlo también lo han dejado. En este valga el momento para invitarlos a todos nuestros amigos de Palo Gordo, del centro penitenciario, para que hagan tiempo y den el espacio. Vayan, congréguense. No lo vean como una actividad de pronto deportiva o algo que no tenga importancia, porque muchas veces, cada vez que vamos a la iglesia, personalmente nos edificamos muchísimo. Personalmente me edifico mucho cada vez que puedo asistir a algún evento que se programa en la iglesia. Entonces dejo en pie la invitación para que tengan ahí en cuenta ese espacio. Claro que sí, ¿no? Y hermano Mauricio, es que es esencial para el crecimiento espiritual. O sea, usted, digámoslo así, llegar a posponer el encontrarse con Dios significa que una parte esencial suya para el plan de salvación que Dios tiene diseñado para su vida y para la mía, pues deja de funcionar. O sea, ahí perdemos digámoslo así, el hilo conductor del plan que Dios tiene trazado para salvarnos. Así es. Y hay algo importante también que hay que recalcar. Por ejemplo, si hablamos de iglesia física, hablamos de la iglesia física. La iglesia física es una continuación de la iglesia que tenemos en casa. Es decir, hablando de nosotros como templo, como iglesia, como ese santuario para el Señor. Porque hablemos, ¿qué significa santuario? Santuario es la morada de alguien. Por ejemplo, usted ve por ahí, a mí me gusta mucho observar documentales de estos de animales, y entonces dicen, se le hizo un santuario a la especie tal. Santuario es un lugar de habitación. En el caso
nuestro como recipiente, como digamos que como ese templo al que hace referencia el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis ustedes que somos el templo del Espíritu Santo? Entonces es una continuación. Si nuestro templo, ministro y querido hermano César, si nuestro templo, que somos nosotros, no está en esa coinonía con el Señor, pues lo que vamos a ver a continuación es el reflejo de lo que ya no vivimos. Por eso no vamos a la iglesia, por eso nos desconectamos, por eso es que vemos que pues, se vuelve rutinario. Yo he visto muchas personas que van a la iglesia y van a dormir. ¿Por qué? Porque no hay una conexión. En cambio, cuando somos, por ejemplo, personas que le damos gracias a Dios porque llegó el sábado y tenemos un sábado especial y vamos a la iglesia y cantamos y nos gozamos y nos regocijamos, bueno, quiere decir que tenemos una conexión muy especial con nuestro Dios. Pero si vamos a la iglesia y estamos allá en la iglesia aburridos o pensando en el almuerzo que vamos a almorzar, o estoy hablando, digamos, de los que tienen el privilegio de la libertad, ¿no? Pero si hablamos a los que están allí en los diferentes centros carcelarios, están en la iglesia, pero estamos pensando en otra cosa, realmente no hay una conexión. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tengamos una conexión especial con Él en ese día especial para hacerlo, por supuesto, y liberarnos de las cargas. No podemos soltar las cargas si antes no nos interesa pues tener una conexión especial con el Señor. Entonces es bueno hacer ese hincapié de lo que es el templo, nosotros como templo, y la iglesia física, que es digamos que es una continuación de lo que somos realmente como individuos delante del Señor. Y ha dicho algo esencial, pero hay algo que, mejor dicho, es importantísimo, y es la esencia del evangelio. Como lo ha dicho usted, es cumplir ese propósito de encontrarnos con Dios. Uh-huh. Cuando uno va a un lugar a escuchar a Dios, pero en realidad no se conecta con Dios, pues hay un despropósito, ¿no? Y es lo que suele suceder con muchas personas. Uh-huh. De hecho, hace poco pasamos lo que llaman comúnmente la Semana Santa, y mucha gente fue a las iglesias y se congregó, cosa que no es mala. Pero después de eso, de perder esa conexión especial con Dios, Uh-huh. se fueron, abandonaron sus familias y se dedicaron a beber alcohol, Sí. a fumar, a hacer actividades que quizás no lo conectan con Dios. Entonces Uh-huh. se pierde el propósito, ¿no? Y el propósito está dibujado en Mateo 18:20. Pero no sé si el hermano César... bueno, estamos ahí conectados. Ese era el texto que le iba a traer a mencionar en este momento. Mateo 18:20, la promesa que hace Jesucristo mismo, diciéndole a los apóstoles que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, es la presencia de Dios mismo con los hermanos que están congregados. No quiere decir que cuando yo esté solo no voy a tener la presencia de Dios, pero la promesa es donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Esa promesa muy válida y muy interesante. A veces como que no le damos trascendencia a esas promesas que hace Jesús, y para mí es vital que Él esté sentado con nosotros, hablando con nosotros, oyendo lo que estamos hablando, escuchando las peticiones y recibiendo todas las alabanzas y agradecimientos que podamos darle en su misma presencia. Y ese mismo texto me hace recordar una experiencia cuando recién llegué a vivir la experiencia del ministerio carcelario. Fue algo particular porque una de las cosas que me comentaron fue, imagínense que en la cárcel donde están las mujeres, ¿cierto? El centro penitenciario de mujeres allí en Chimitá, hubo sábados donde se reunían apenas 3 mujeres. Y yo llegué y miré a esa persona y le dije, pues amén, porque por lo menos se reúnen 3 mujeres. Claro. Y es que allí es donde se cumple la promesa, donde están 2 o 3 en mi nombre, ¿no? O sea, la importancia de ir a buscar a Dios. Y entonces fue donde les dije, amén, porque por lo menos hay 2 o 3, pero confiamos en el Señor que van a haber más. Hoy en día, el sábado en promedio son 11, 15, 17 señoritas que están allí reuniéndose con nosotros. Así que un saludo especial si alguno de los esposos de estas damas nos escuchan, si algunas de ellas nos escuchan, quiero que sepan que
ahí está Jesucristo con nosotros a través de la presencia también del Santo Espíritu acompañándonos, porque esa es la promesa que nos acaba de mencionar el hermano César allí, ¿no? Pues yo quería hacer una acotación también allí interesante, porque estábamos hablando ahorita de, bueno, que las personas en Semana Santa, lo que la sociedad denomina Semana Santa, pues se congregaron, fueron a las iglesias, pero ya después se les olvidó la cosa y se fueron a tomar su alcohol por allá. Me hace recordar una anécdota hace muchos años atrás, cuando yo no pertenecía a este pueblo del Señor, a la iglesia adventista del séptimo día. Yo asistía a unas reuniones, no voy a decir qué denominación, por respeto, ¿no? Claro que sí. Pero había un grupo de personas que se reunían para ayudar a los matrimonios con problemas. Y pues yo era uno de esos líderes, ¿no? Entonces, pues en una ocasión yo me puse a pensar, yo dije, pero es que aquí estamos haciendo mal. Y les explico por qué. Habían muchos de esos matrimonios que tenían problemas, que precisamente sus problemas venían por el alcohol. Entonces ellos se hacían las reuniones, se hacían todo muy bonito, todo chévere, Cristo en el centro y toda la cosa. Pero después que terminaban las reuniones, entonces vamos a reunirnos en la casa de fulano, y allá vamos a hacer un compartir. Entonces resulta que cuando llegamos al compartir, pues había alcohol, había un montón de cosas. Y entonces yo decía, ¿pero qué estamos haciendo? Si hay personas que están pasando problemas precisamente por el alcohol, entonces lo vamos a tener allá en un lugar hablándole de lo que no se debe hacer, pero entonces por otro lado, aquí está, vamos a divertirnos. Entonces no le veía sentido a eso. Entonces hay que tener bien claro ese propósito del Señor, porque es interesante decir esto. Yo, por ejemplo, bueno, quiero dejar de pecar. Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero dejar de pecar y quiero dejar de hacer esto. Pero si sigo manteniendo la misma vida y no me alejo de eso, entonces voy a seguir en lo mismo. Y la iglesia tiene ese papel. Y aquí entramos a otro punto que pudiera ser, ministro, como para otro programa, ¿no? Pero el papel de la iglesia a veces, con aquellos que se van, por ejemplo, de la iglesia y que regresan con las tablas en la cabeza, muchas veces la iglesia se vuelve juez de esas personas. Ese es otro punto. Tristemente, pues se vuelven jueces de lo dije que te iba a ir mal y tal, y entonces le recalcamos. Entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿qué haría Jesús en ese sentido? Jesús no recalcaría, te lo dije que te iba a ir mal. No, ¿qué haría Jesús? Entonces es interesante también tenerlo en cuenta como como parte de la iglesia, de esta iglesia del Señor, de este pueblo del Señor, que definitivamente hay mucho de qué hablar, pero manteniendo, por supuesto, esa línea de lo congregacional. Lo que Dios quiere es que el pueblo esté congregado, y a eso se le denomina iglesia. Pero para que el pueblo esté congregado como iglesia, yo como individuo debo tener una conexión especial como templo del Espíritu Santo con Dios y para Dios. Entonces ahí hay una diferencia tremenda, porque si yo no tengo esa conexión, no existirá iglesia. Sí. Y si nos reunimos como iglesia, no va a haber ese propósito del que usted habla, porque yo no tengo esa conexión especial con Dios. Por eso es que la Biblia relata de que los discípulos estaban todos juntos y unánimes. Es decir, estaban todos ahí, pero estaban pensando lo mismo, porque eran una iglesia. Entonces nosotros, si no tenemos ese concepto claro, entonces nunca vamos a tener una iglesia como tal, como el Señor quiere que la tengamos. Excelente, hermano Mauri. Pero ahí me surge una pregunta grandísima, ¿no? Uh-huh. Que nos ha inquietado muchas veces, y cuando hablamos con las personas presentándoles el mensaje, el evangelio, dicen, bueno, ¿y ustedes por qué se creen la iglesia verdadera? Entonces sí sería interesante que miráramos ese tema, ¿no? ¿Por qué la iglesia adventista cree que es la iglesia verdadera? Y tenemos aquí algunos textos importantes que me gustaría que los analizáramos, pastor, para poder darle a nuestros amigos una luz de por qué yo personalmente estoy más que convencido que estoy en la iglesia verdadera. Amén. Es algo bien importante, ¿no? Y es un, digamos, este es un pedacito del tema y es algo espinoso, ¿no? Porque hay un detalle, y es que todas las iglesias dicen nosotros somos la iglesia verdadera. Pero cuando vamos a ver, ¿cierto?, por qué somos la iglesia verdadera, es donde nos ponemos a reflexionar. ¿Somos la iglesia verdadera simplemente porque lo decimos, o la Biblia misma afirma en qué consiste
el propósito de la iglesia verdadera, porque usted fíjese, ¿no? Mire que Dios siempre quiso dibujar al ser humano a su imagen y semejanza. Y aunque cayó en pecado, que eso ya lo habíamos tocado, ese tema sobre el pecado, aunque cayó en pecado, Dios quiso restaurarlo, ¿no? Y siempre ha querido hacerlo. Y por eso entonces, desde el principio, a Adán y a Eva le dejó una serie de estatutos, ¿cierto? Una serie de consejos para poder formar parte del pueblo de Dios. Y es allí donde la iglesia no solo se limita a la iglesia adventista del séptimo día, sino que la iglesia viene desde años atrás, viene desde el Edén. Y entonces desde el Edén Dios ha formado a su pueblo. Creemos como iglesia adventista que la misión es restaurar ese cristianismo primitivo tal como lo enseñaron los apóstoles, ¿cierto? Los adventistas creemos en Dios a través de la profecía y las escrituras. Dios ha ayudado, Dios ha guiado a su pueblo a comprender más, ¿cierto? Más detalladamente su voluntad para estos últimos días. Y entonces allí viene uno de los textos que quizás de pronto el hermano pues César nos decía, ¿no? Que es importante, que muestra, ¿sí? La clave, la esencia del verdadero pueblo de Dios. ¿Qué hace el verdadero pueblo de Dios? Tenemos que ir a la verdad presente, a lo que tenemos que mirar hoy en día, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si miramos el mensaje del segundo ángel, pues muestra básicamente una de las misiones por las que se dejó fundamentada la iglesia, y es proclamando el mensaje del evangelio. O sea, básicamente ahí está una de las características que muestran la verdadera iglesia. Sin embargo, más adelante nos muestra el mensaje del tercer ángel también, cómo esta iglesia verdadera, sin darle un nombre específico, porque en la Biblia no lo vamos a encontrar en ninguna parte como iglesia X o Y, pero sí muestra una característica bien fundamental que es importante para que la tengamos. Y es que esta iglesia verdadera guarda los 10 mandamientos tal como están escritos en la Biblia en Éxodo 20. Claro que sí. Entonces allí es donde podemos ver, ¿cierto? Y dice, entonces vi, ¿cierto? Otro lugar y allí estaba. Y Dios envió al ángel. Y el ángel nos dice que debemos predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua. Ahí es donde se cumple uno de los propósitos de la iglesia, ¿no? Entonces, el propósito esencial de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? Que Jesucristo viene pronto. Ahora, también la iglesia no solo tiene una forma de ser, no solo tiene un propósito, sino también tiene una característica, y es donde viene lo que dice el hermano César, que es Apocalipsis 14:12, que aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces los mandamientos de Dios son aquellos que Dios mismo instituyó. Y si usted va a la Biblia específicamente a ver cuál mandamiento escribió Dios con su puño y letra, solo va a encontrar uno, los 10 mandamientos. Las demás cosas sí, Dios las dejó y fueron instituidas por Él y fueron inspiradas por Él para nuestra educación, para nuestra formación, pero característica especial los 10 mandamientos. Y saben, me hace recordar a un episodio que tuve, ¿cierto? Donde justamente contaba el testimonio que hablaba con un familiar sobre la importancia de la obediencia a Dios, y es allí donde esta persona me dijo, no, pero es que la Biblia, bueno, en esencia, a mí lo que me han enseñado es que el día de guardar es el domingo. Yo ni siquiera sabía que el día de guardar es el sábado. Hay muchas personas que hoy en día ni siquiera saben que el día de guardar es el sábado porque no han ido directamente a la palabra de Dios. Y entonces, no, es que la Biblia está alterada. Pero yo les invito, usted va y mira una Biblia, Dios habla hoy, que no es una Biblia que normalmente uno utilice como iglesia adventista. Va y mira una Biblia Nueva Versión Internacional, que es una versión más generalizada, ¿cierto? Usted va y mira las diferentes Biblias y hace referencia
a la importancia de la observancia y nunca habla del domingo, habla específicamente del séptimo día, pero cuando usted va a los escritos, ¿cierto?, en los cuales Dios inspiró y escribió, dice Shabbat. Sí, Qué correcto. interesante. Y aún algo más que he tenido la oportunidad de compartir con varios amigos. Si tienes dudas con respecto al día sábado, que es el que nos muestra la Biblia, ese tema es muy amplio, ¿no? Aquí tendríamos que hacer, yo creo que, Amaury, unos 2 o 3 programas para poder complementar todo este tema del sábado. Yo creo que ya sale hasta una semana el programa aquí. Sí, correcto, pero vamos entonces a ir a la historia. Busquemos en Google y hagámosle la pregunta: ¿quién institucionalizó el día de reposo como el día domingo? Y ahí nos va a dar una amplia explicación de lo que es la institucionalización del día de reposo. ¿Cómo se cambió la verdad que presentó Dios frente a la verdad que quiso presentarse otro poder? No, de pronto estamos tocando muy someramente un tema tan importante y vital como es el día de reposo, pero sí quiero decir algo y quiero que todos tengamos en cuenta esto y le pidamos al Señor que nos ilumine lo que representa el día de reposo, porque en la Biblia está claramente explicado que va a ser el sello de Dios para sus hijos, para su iglesia. Vuelvo y lo reitero, no va a decir la iglesia X o Y, pero sí va a tener una característica primordial que va a sellar ese hijo de Dios con la observancia de sus mandamientos, y está incluido el 4º mandamiento, que es el día de reposo, como su día de adoración. Ese es el mensaje primordial del mensaje de los 3 ángeles. Claro que sí. Entonces, como Iglesia Adventista, hermano César, pues nosotros creemos que a través de la observancia de los mandamientos, ¿cierto?, entre estos, por supuesto, el día sábado, las otras doctrinas bíblicas fundamentales como la creencia de la segunda venida de Jesucristo, la inmortalidad condicional, o sea, nosotros no nos morimos y nos vamos de una para el cielo, como muchas personas creen. La Biblia es clara frente a este tema. Creemos en que nuestro cuerpo, como habíamos mencionado, también es un templo, pero en este caso es el templo que yo doy al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, y por ello necesitamos tener una salud integral, viviendo, ¿cierto?, la verdad, por supuesto, como le fue revelado a los anteriores patriarcas, ¿cierto?, y a los apóstoles, y hoy en día se nos muestra a nosotros. Bueno, ahí quiero aportar algo más acerca de la iglesia verdadera. Entonces lo resumiría yo en 3 conceptos claros. El primero, guarda los mandamientos de Dios, que es vital y es básico. El segundo, tiene un mensaje profético. Tiene un mensaje profético que se ha cumplido a través de la historia de la humanidad. Y el tercero, que cumple una misión especial antes del regreso de Cristo. Yo pensaría que ahí resumiríamos a grosso modo esa parte de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Bueno, y el tiempo se nos está yendo, así que vamos a ir cerrando con la iglesia, ¿cierto?, como un refugio espiritual y un lugar de adoración. El templo, pues, es el lugar donde nos encontramos, se convierte en un refugio espiritual, un espacio dedicado a la adoración y a la comunión con Dios. Ese es, en esencia, el propósito del templo, ¿sí? Entonces es un refugio donde tú y yo vamos a encontrarnos allí. Oye, qué privilegio que tenemos. Yo soy muy feliz contándole a las personas el privilegio tan grande que tenemos, y muchas gracias a los administrativos allí de la cárcel de Palo Gordo, las personas quizás anterior a ellos, que han permitido hacer un trabajo excepcional, porque hay un templo y aquellos muchachos que van allí sienten que ese lugar es un refugio, y justamente nos habla de eso. Y el Salmo 27:4 nos dice algo muy importante. Sí, voy a leerlo, permítame leerlo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso me recuerda mucho varias veces que hemos podido asistir a la cárcel de Palo Gordo. Bueno, discúlpenme que la nombra varias veces, pero es que allá me han pasado experiencias especiales.
Y es esta alegría con que los muchachos muchas veces cuando terminamos el culto nos abrazamos y o sea, una sensación de amistad, de regocijo, de alegría, de haber podido participar en el culto ese día. Y esa debiera ser la experiencia de muchos de nosotros, sentir ese gozo, esa alegría cada vez que podemos asistir al templo. No que nos dé pereza, no, es que yo más bien me quedo en la casa y voy a ver el culto por el Face, por YouTube, por tantos medios que son buenos para que hoy en día muchas personas que no pueden asistir lo vean, pero esa asistencia al templo produce esa alegría, como lo dice aquí el texto en el Salmo 24:7, realmente es un gozo asistir a la iglesia. Así es, y bueno, ya para ir concluyendo, pudiéramos decir que, bueno, a manera de conclusión, a grosso modo, hablamos de la iglesia física, hablamos de la iglesia espiritual, hablamos de ese compromiso que debemos tener nosotros. Y entonces pudiéramos decir que la iglesia es más que eso, es más que un edificio, es una familia, es una comunidad. Usted, pues, si quiere cambiar su vida, pásesela con gente que sea diferente, gente que busque, que glorifique a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios, que crece con Cristo. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia basada no en enseñanzas de hombres. En estos días vi por ahí un anuncio, ministro Wilmar y hermano César, vi un anuncio por ahí, una valla de publicidad en la ciudad que decía, una iglesia como tú. Imagínense una iglesia como yo. No, qué cosa. Yo quiero que una iglesia sea como Cristo. Y esta iglesia adventista del séptimo día es una iglesia basada en las enseñanzas bíblicas. Yo creo, y lo creo firmemente, estoy militando en la iglesia de la profecía y del remanente bíblico. Amén. Amén. Yo lo creo así. Amén. Bueno, hay gente que ha muerto en otras denominaciones y muchos me hacían esas preguntas. ¿Y qué va a pasar con esos? Si, bueno, y nunca conocieron a la iglesia adventista, o qué va a pasar con aquellos o con estos. Y en una ocasión les respondí a ellos de la siguiente manera. Creo que Dios tiene gente en otros rediles y Dios va a juzgar de acuerdo a lo que esas personas hicieron, de acuerdo a su conocimiento. Pero usted que está escuchando ahora, que conoce esta verdad de la iglesia adventista del séptimo día, ¿cómo sé yo que esta iglesia es la iglesia de Dios? Porque guarda los mandamientos, como ya lo dijimos, es una iglesia que tiene la fe de Jesús, la paciencia de los santos, y es una iglesia que tiene la profecía de las 2300 tardes y mañanas del santuario celestial. Vaya a revisar cualquier doctrina y pregúntele, ¿usted cree en el santuario? ¿Ustedes creen en el santuario celestial las 2300 tardes y mañanas? Les aseguro que ellos van a quedar así como que, ¿y eso qué es? Entonces esto nos indica que tenemos una luz especial. Hay una luz especial y que, pues por supuesto, eso nos da un grado de responsabilidad de no quedarnos con esa verdad, sino que proclamemos esa verdad para que muchos también puedan creer. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido un placer inmenso poder compartir con ustedes este tema tan importante. Palabras finales, mis queridos panelistas. Bueno, de mi parte, mandarle un abrazo fuerte, fraternal a todos. Gracias porque nos han permitido llegar hasta ustedes. Esperamos seguir sirviéndole con la ayuda de Dios en este ministerio. Y como siempre les digo, recuerden que Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, Dios te ama. Bueno, un saludo especial también a los hermanos y amigos allí en el patio 2, en el centro penitenciario Palo Gordo, porque ellos han sido perseverantes en la oración, en el estudio de la palabra. Felicitaciones, acaban de culminar ese curso de liderazgo cristiano donde aprendieron a gestionar las emociones, donde aprendieron a permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Es un desafío. Les motivamos a seguirse congregando. A cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, hagan del templo ese lugar donde ustedes van a adorar a Dios y que ese lugar sea un refugio para ustedes y sean ustedes la iglesia de Cristo, pues Cristo viene pronto. Un placer haber compartido con ustedes. Quiero invitarles a que culminemos con una oración y recibamos la bendición de Dios. Padre amado, en esta hora delante de ti estamos
un grupo de tus hijos en varios lugares del país. Queremos rogarte, Señor, a través de esta oración, que seas tú propicio a ayudarnos para ser puntuales al encontrarnos contigo, amarte sobre todas las cosas, a servirte fielmente, a trabajar en unidad en ese cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, a servir fielmente a la misión, de tal modo que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio. En nosotros no hay nada bueno, por eso pedimos nos perdones si te hemos fallado. Amén. Te encomendamos a cada uno de los privados de la libertad, quienes nos están oyendo en este momento. Cada una de las personas que quizás van en su vehículo, a las personas que desde casa nos oyen y oran por cada uno de los privados de la libertad, los PPLs, o como muchas personas le llaman, los presos. Ayúdales, Señor, para que todos unidos trabajemos en pro de ese viaje maravilloso hacia la patria celestial. Sabemos que aún hay esperanza, así que permítenos ser libres en Cristo Jesús e ir a encontrarnos contigo. Amén. Gracias por escucharnos, gracias por permitirnos compartir un programa más y danos la posibilidad de encontrarnos en un próximo episodio. Encomendamos nuestras familias, nuestra vida, salud, trabajo en tus manos, sabiendo que todo en el nombre de Cristo Jesús es atendido y no por nuestros méritos. Amén, amén. Amén, Amén. amén. Bueno, ya hemos entonces llegado a la parte final. No me quiero despedir sin antes pedirle a nuestro pastor que nos dé la bendición sacerdotal para que ahora sí podamos cerrar. Claro que sí, mis queridos. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes el rostro y ponga en cada uno de nosotros la paz que tanto anhelamos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta un Amén. próximo programa. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero la libertad que Cristo nos da es eterna. Que su verdad guíe tu vida y su amor llene tu corazón. Esto fue Libres en Cristo por AWR Colombia.